Profesor, hay varias, de las cosas que me llamaron particularmente la atención, es esto de la desmistificación que usted hace de algunas cosas respecto de América Latina. Yo hasta hoy tenía el convencimiento, y así me lo ha demostrado la práctica, que latinoamericano que viene, político o intelectual de América Latina, a hablar con los europeos, es a decirles, nosotros somos como ustedes, y por lo tanto tenemos que unirnos porque nos une todo. Y sin embargo usted ha dicho una cosa categórica hoy. Sí, hay muchas cosas que son similares, pero hay enormes divergencias. ¿Cuáles? Bueno, para hablar de las divergencias, tienes que hablar también de América Latina, en el sentido que América Latina no es homogénea. Hay países muy distintos. Poner a México junto con Chile, con Brasil, no hace sentido, son cosas totalmente distintas. No es porque hablamos más o menos la misma lengua que somos iguales. Esta es una primera cosa. Segunda cosa también, depende de los regímenes políticos de los países. Chávez no es la misma cosa que Lula o que Cristina Kirchner o cualquier otra persona, en el sentido en que hay políticas macroeconómicas muy distintas, valores distintos, maneras distintas de ver el mundo, la integración en el mundo. Entonces, hablar ya de América Latina como un todo, yo creo que no es una cosa muy interesante para un diálogo con Europa. La otra cosa es que es verdad que tenemos muchas tradiciones comunes, la lengua, los sistemas jurídicos, todo lo que quieran. Pero desde este tiempo también hicimos otras cosas. Europa, por ejemplo, es una civilización vieja que tiene muchos problemas en aceptar la diversidad, por ejemplo, cosa que nosotros tenemos problemas, pero no tanto como Europa. Somos mucho más abiertos a este tipo de convivencia de varias identidades, de mezcla de identidades, de mezcla de piel y todo. Es que Europa no, es mucho más complicado este tipo de cosas. Otra cosa también es que los valores, todo bien, somos todos a favor de la democracia y todo eso, pero hay países en América Latina que no son así. Cuando se habla de Cuba, de Venezuela, todo, el populismo latinoamericano no es una cosa de tantos valores como se dice. Y ahora, en el momento actual, por ejemplo, hay grandes divergencias, incluso sobre el cambio climático. No es verdad que un país como Brasil o como Perú o como los países sudamericanos en particular tienen la misma visión europea sobre el clima. Los europeos quieren realmente regulaciones muy fuertes sobre el clima, como se quisieran que el mundo parase, ¿no? Sí. En cuanto que un país como Brasil o los otros países de América que están desarrollando, sí, dice, sí, tenemos que combatir el calentamiento climático, pero también tenemos que dejar espacio para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, tenemos que balancear varios intereses en esto. Sobre la inmigración, por ejemplo, claramente hay una diferencia muy clara entre Europa y América Latina, ¿no? Que viene también de esta cosa de identidad, de cómo tener una relación con el otro. Y esto es complicado. Se puede entender que una parte de Europa esté preocupada con la inmigración, porque hay mucha gente, es un problema de cultura, pero también un problema de trabajo y todo esto. Pero las reacciones son tan fuertes y muchas veces muy racistas, menos para nosotros, más para los musulmanes o para los africanos, ¿no? Pero mismo así, esto es una visión totalmente distinta del mundo, ¿no? Incluso en la democracia, los criterios europeos de democracia no son siempre los mismos de varios países de América, depende del régimen, ¿no? Entonces, todo esto significa que no basta decir que somos iguales a los europeos, que tenemos raíces comunes y todas estas cosas, ¿no? Somos dos continentes separados por la misma cultura. Tenemos muchos puntos en común, pero tenemos también muchas divergencias. Y para poder realmente dialogar y hacer algo juntos, tenemos que poner las divergencias en la mesa tranquilamente. No es una cosa tan complicada. Siempre hay divergencias en la vida. Basta poner en la mesa y decir cómo se soluciona.
¿ah? Siempre se habla de la problemática, es mejor hablar de la solucionática, ¿no? Entonces, ver cómo se puede hacer esa cosa, ¿no? Usted le dedica una parte significativa de su carrera al tema del Mercosur y sabe que en la reciente cumbre de Madrid se ha vuelto a hablar del tema y del interés de reavivar, revivir las negociaciones Unión Europea-Mercosur. ¿Puede ayudar esto a salir del impasse, a que el enfermo se encamine a una terapia que lo mejore? Yo personalmente soy muy pesimista, porque estoy trabajando en esto en los últimos 11 años, desde el 99, cuando fue lanzado oficialmente las negociaciones, pero ya antes había todo lo que llamaban la fotografía desde 1995, ¿no? Entonces estamos en esto hace 16 años, en la verdad. Y todos saben más o menos qué tipo de acuerdo se puede hacer. Nosotros mismos en la Cátedra Mercosur de Sciences Po hicimos millones de estudios y llegamos a los escenarios posibles, ¿no? Y los escenarios posibles son muy sencillos, pero hay un problema clave, en todo caso uno que es un problema clave, que es el problema de la agricultura. El Mercosur es una región que produce productos templados, ¿no? de clima templado, que es los europeos. Pero si se mira bien la cosa, hay solo dos productos complicados: la carne y el azúcar. Mismo el trigo, todo esto se puede llegar, pero la carne y el azúcar no funciona, porque significa a matar una buena parte de los productores de carne europeos. Y no, esto no va a pasar, no va a pasar, sobre todo no va a pasar en Francia. Francia es el bastión, ¿no? Que no quiere abrir para la agricultura local. Incluso tenemos grandes empresas azucareras francesas que trabajan con la remolacha, que ahora están invirtiendo en Brasil, ¿no? En la caña, ¿no? Para hacer azúcar. Pero mismo esto, no sé qué. Y al otro lado, los mercosurinos, sobre todo Argentina, no quiere mucho abrir su mercado a los productos industriales europeos, y las nuevas reivindicaciones europeas cada vez más fuertes en términos de compras gubernamentales, de servicios. Argentina es un país, por ejemplo, que se desindustrializó mucho en los últimos 30 años, ¿no? Entonces tenemos un pequeño sector industrial muy poco competitivo, pero muy fuerte a nivel político interno. Y este sector impide una abertura mayor. Sería necesario, por ejemplo, que Europa abriera totalmente su mercado agrícola para que, quién sabe, los argentinos pudieran aceptar abrir un poco de su mercado industrial. Y esto fue uno de los problemas de la negociación, fue la divergencia entre Brasil y Argentina sobre la capacidad, porque Brasil puede perfectamente hacer un acuerdo con Europa. El Mercosur es más complicado. Y el peor es que dentro del Mercosur las cosas no están funcionando bien. Tenemos problemas, teóricamente somos una unión aduanera, pero no funciona esta unión aduanera. Hay varios productos que no entran, hay barreras de los dos lados, se continúa a pagar doble aranceles dentro de la región y todo esto. Entonces, poco a poco lo que está pasando también es que el interés del Mercosur, que en el principio fue muy bueno porque aumentó el intercambio entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, aumentó mucho, ¿no? Los intercambios comerciales, llegamos a un techo. No se puede aumentar mucho más. Entonces una economía como Brasil, bueno, ok, ya llegamos un poco al límite de Mercosur, entonces vamos para otros sitios, vamos para América del Sur, América Latina, el resto del mundo y todo. Entonces, Mercosur hoy en día, yo creo que Mercosur para Brasil es fundamentalmente una cuestión política. Es el instrumento que permite mantener una relación fuerte de cooperación con Argentina y no volver a la competencia que teníamos antes, la competencia geopolítica que teníamos antes, porque esto es fundamental para el equilibrio político y económico de América del Sur. Imagina solamente si tenemos una grave crisis en Bolivia y que Brasil y Argentina estuvieran compitiendo
en vez de cooperar, sería una catástrofe económica, política para toda la región. Entonces, para Brasil, el mantenimiento de la relación privilegiada de cooperación con Argentina es fundamental, es un hecho estratégico fundamental. Entonces está dispuesto a hacer todo lo que quiera para mantener Mercosur, en este sentido. Pero para los argentinos no, los argentinos más una cuestión de mercado, intentan jugar también con otras potencias exteriores para contrabalancear a Brasil y todo esto. Y el peor fue la integración de Venezuela, porque Venezuela como existe hoy con Chávez es muy complicado, porque el modelo económico y social de Chávez no tiene nada que ver con el modelo económico y social de los otros 4 países. ¿Cómo esta cosa va a funcionar juntos? No se sabe. ¿Y cómo vamos a negociar? Vamos a negociar con Europa, junto con Chávez. Chávez no quiere apertura. No quiere apertura agrícola, por ejemplo. Entonces, la agricultura es la base de la reivindicación del Mercosur. Usted tiene un país dentro que dice, no, yo quiero cerrarme, no quiero abrir nada en agricultura. Es un poco complicado. Entonces, lo que pasa es esto, es que hay una especie de fragmentación, de cansancio, ¿no?, de Mercosur. Entonces Brasil va, hace acuerdos con la CAN, con la Comunidad Andina de Naciones, con América Central, hay esta cosa de UNASUR que viene, después la cumbre de países latinoamericanos. Esto parece un poco como las muñecas rusas, ¿sabes? Se abre una y una otra adentro, se abre otra y una otra adentro. Cuando se llega al final no hay nada adentro. Es muy retórico, como siempre hicimos en América Latina, ¿sí? Pero es importante porque se puede dialogar, no estamos peleando uno con los otros. Entonces, estas son cosas buenas para dialogar. Pero no veo mucha capacidad hoy de Mercosur para llegar a un acuerdo común, y también no veo de Europa, con la crisis actual en Europa, no veo consenso intereuropeo para poder negociar con una sola voz con Mercosur. No veo esta posibilidad. 2 cosas finales. Una relacionada con Brasil. ¿Le entiendo bien que Brasil no ha tomado una decisión definitiva de ser realmente el conductor, el líder de América del Sur, que todavía lo está pensando, que todavía no está seguro de querer pagar el precio de lo que significa eso? Porque lo cierto y lo concreto es que no es uno, son varios los países que tampoco saben qué quiere realmente Brasil. Lo está haciendo solo para él, lo está haciendo en bien de toda la región. ¿Cómo debemos entender este momento? Mira, ningún país es filántropo, ¿no?, que sea pequeño o que sea grande. Obviamente Brasil va a trabajar para sus intereses, como los vecinos también van a trabajar para sus intereses. El problema de Brasil es la asimetría. La asimetría de poder entre Brasil y sus vecinos es enorme, demasiado grande. Yo ya he dicho, con mis estudiantes digo, si Europa en los años 50, Francia representara el 70% de toda la economía, de toda la población del territorio, Europa sería imposible. Entonces, por eso es que no podemos tener en América del Sur algo como Europa, porque es demasiado grande Brasil para esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay una relación ambigua de todos los lados. Los vecinos les gusta tener un vecino fuerte que puede tener un gran mercado donde pueden entrar y que también les puede defender un poquito a nivel internacional. Entonces hay de la parte de los vecinos una cosa, dicen, sí, Brasil tiene que asumir un poco este papel, un poco de liderazgo y todo. Pero al mismo tiempo dicen, sí, pero ahí vienen los intereses y ahí cada vez que él se mueve un poco, este elefante hace mal a todos, mismo cuando se mueve por la buena causa, ¿no? Hace mal un poco. Entonces hay esta actitud ambigua de los vecinos y hay la actitud ambigua de los brasileños. Porque Brasil ahora tiene esta idea de ser un actor global, ¿no? Y empieza a ser un poquito un actor global en este sentido. No quiere estar limitado por los vecinos, quiere tener el campo ancho para hacer lo que quiere. Al mismo tiempo sabe perfectamente que si no es él
que más o menos tiene un liderazgo que sea soft o no soft, pero soft, porque Brasil no quiere tener un liderazgo pesado, duro, tipo americano, porque no tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas. Pero sabe que si él no tiene capacidad de tener una influencia sobre la organización regional para mantener la estabilidad democrática y económica regional, él no puede ser un líder global. Porque si tenemos problemas en América del Sur, va a ser muy difícil a Brasil sacarse de este problema. Antes, hace varias décadas atrás, Brasil podía ignorar a América del Sur, como siempre le ignoró. Y América del Sur siempre ignoró a Brasil, en cierto sentido. Pero con la conquista del oeste de Brasil en los años 60, 70, 80, Brasil descubrió que no era una isla en el medio del Atlántico, que su territorio no era infinito, que tenía que manejar estas cosas, que tenía que manejar unos tíos del otro lado que no hablaban la misma lengua, que tenían otras cosas, todo. Entonces Brasil hoy en día, quiera o no, está en América del Sur y tiene que manejar los vecinos. Antes las fronteras era, vamos a tener fronteras reconocidas para no tener más que ocuparse de ellas. Ahora tenemos que ocuparse de las fronteras. Entonces, esto es una especie de educación de Brasil en ser suramericano, en todo caso, latinoamericano. Y no es por nada que Brasil hable de Suramérica, porque para el otro lado tiene Estados Unidos y México. En Sudamérica es Brasil el gran peso ahí en este sentido. Entonces creo que Brasil al mismo tiempo tenta hacer cosas para ser una especie de grande mediador regional de la paz y de la economía y de la estabilidad, y al mismo tiempo no quiere mucho pagar este precio. Entonces no hay hasta ahora, vamos a ver ahora con las elecciones en Brasil en diciembre, vamos a ver lo que sale de las elecciones, si va a salir un Brasil menos sudamericano y más para ir para potencia global, o al contrario se va a mantener la línea que mantuvo Lula durante este tiempo, ¿no? Por ejemplo, el candidato de la oposición, José Serra, ya ha dicho, por ejemplo, una cosa más pesada con relación a Bolivia, el tráfico, ahora de recién. Y siempre hizo declaración diciendo que el Mercosur tenía que ser solo una zona de libre comercio, no una unión aduanera, por ejemplo. Esto es una línea, no sé si se lo va a mantener esto, pero hay un debate muy fuerte en la izquierda, en la derecha, en todos los tomadores de decisión brasileños sobre qué queremos ser cuando seremos adultos, ¿no? Es un poco esto, ¿qué queremos ser en el mundo? Y esto no es fácil, no es una cosa fácil, porque este debate también existe en India, existe en China, porque ser adultos, entrar en el juego global, significa tomar responsabilidades, estamos dispuestos o no. Yo con esto voy a concluir y trataré de ser lo más breve en la pregunta, so riesgo de caer en las caricaturas, pero como no hay tiempo, ¿está en peligro la estabilidad democrática de la región? Hay gente que se ha encargado en los últimos años de hacer gala de ese discurso. Mira, yo no lo creo. Yo creo que América Latina ya llegó a un punto a donde más o menos tenemos un mínimo de garantías sobre la democracia y la estabilidad. Lo que hay son en ciertos países, sí, cosas peligrosas, particularmente a mi parecer en Venezuela. Venezuela está claramente entrando en una lógica autoritaria, clara, de tipo casi cubano, en cierto sentido, con milicias paramilitares, con una serie de cosas que conocemos todos, censura de imprensa y todo este tipo de cosas. Ahí creo que hay un problema, pero creo que la influencia de Chávez en América Latina no está creciendo, está bajando. Porque la influencia era en el petróleo, en los precios del petróleo. Venezuela no tiene ni industria, ni agricultura, ni servicios competitivos. La única cosa que tiene es petróleo. Cuando el petróleo estaba a 150 el barril, sí, podía hacer lo que quiera. Ahora con 70 o 60, depende del petróleo venezolano,
la economía va muy mal, la cosa va muy mal, puede llevar a un régimen autoritario. Pero no creo que esto nos lleve a que toda América Latina o América del Sur en este caso, basta ver las elecciones colombianas que fueron un modelo de democracia ahora en las últimas elecciones colombianas, fueron muy interesantes. Chile también, Brasil, Uruguay, Bolivia es una cosa un poco más complicada porque ahí hay todo un problema indígena, hay toda una nueva cosa, pero es verdad que hay indicios de autoritarismo en las últimas declaraciones de Evo Morales, pero por ahora no veo ningún peligro en este. El peligro sería un gobierno más populista, ¿no? De nuevo, que hicieran cosas, pensar que se puede gastar más de lo que se gana, cosas de este tipo. Esto existe aún en Argentina. En Argentina tenemos un problema grave, creo yo, que estamos en una especie de punto final del peronismo, pero como estamos en Argentina, esto puede llevar 30 años. Entonces, es una incapacidad, es un final largo. Es una incapacidad de cambio. En Argentina tenemos un partido único, que es el peronismo prácticamente, que va de la extrema izquierda a la extrema derecha, con todos dentro. Y esto no es posible, esto te creas una sociedad muy clientelista y todo esto. Entonces, esto no funciona más, pero no hay alternativa por ahora. Entonces Argentina está en este problema serio, y es importante porque Argentina es un país importante en América del Sur, pero no creo que haya un peligro de volver a regímenes autoritarios, de cosas así en Argentina por nada. Vamos a tener esta especie de cosa que se va a mantener un poco como un tango, ¿no? Triste, que se mantiene, ¿no? En todo esto, ¿no? Creo que es más o menos, no creo que América Latina vamos a tener problemas de democracia. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted. No es porque hablamos más o menos la misma lengua que somos iguales. Esta es una primera cosa. Segunda cosa también, depende de los regímenes políticos de los países. Chávez no es la misma cosa que Lula o que Cristina Kirchner o cualquier otra persona, en el sentido en que hay políticas macroeconómicas muy distintas, valores distintos, maneras distintas de ver el mundo, la integración en el mundo. Entonces, hablar ya de América Latina como un todo, yo creo que no es una de convivencia de varias identidades, de mezcla de identidades, de mezcla de pieles, todo. Es que Europa no, es mucho más complicado este tipo de cosas. Otra cosa también es que los valores, todo bien, somos todos a favor de la democracia y todo eso, pero hay países en América Latina que no son así. Cuando se habla de Cuba, de Venezuela, todo, el populismo latinoamericano no es una cosa de tantos valores. Profesor, hay varias, de las cosas que me llamaron particularmente la atención, es esto de la desmistificación que usted hace de algunas cosas respecto de América Latina. Yo hasta hoy tenía el convencimiento, y así me lo ha demostrado la práctica, que latinoamericano que viene, político o intelectual de América Latina, a hablar con los europeos, es a decirles, nosotros somos como ustedes, y por lo tanto tenemos que unirnos porque nos une todo. Y sin embargo usted ha dicho una cosa categórica hoy. Sí, hay muchas cosas que son similares, pero hay enormes divergencias. ¿Cuáles? Bueno, para hablar de las divergencias, tienes que hablar también de América Latina, en el sentido que América Latina no es homogénea. Hay países muy distintos. Poner a México junto con Chile, con Brasil, no hace sentido, son cosas totalmente distintas, cosa muy interesante para un diálogo con Europa. La otra cosa es que es verdad que tenemos muchas tradiciones comunes, la lengua, los sistemas jurídicos, todo lo que quieran, pero desde este tiempo también hicimos otras cosas. Europa, por ejemplo, es una civilización vieja,
que tiene muchos problemas en aceptar la diversidad, por ejemplo, cosa que nosotros tenemos problemas, pero no tanto como Europa. Somos mucho más abiertos a este tipo